Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Hoy he querido cambiar un poquito el ambiente para que sea más lúdico, una renovación de imagen. Estoy aquí en el jardín de mi casa para poder compartir con ustedes el estudio bíblico de la palabra del Señor hoy día. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos. Hoy día vamos a estudiar un tema árido en el contenido porque la lectura de hoy va a dar muchos nombres que no tendrán mucho sentido para nosotros en el lenguaje mismo, pero detrás de ellos y de la generalidad podremos descubrir algunas enseñanzas para nosotros. Así que los invito a acompañarnos hoy en el estudio bíblico. Veremos los descendientes de Esaú. Pidámosle al Señor su bendición. Él tiene que estar siempre presente para todas nuestras tareas, para todos nuestros desafíos delante del Señor y de su palabra. Oramos al Señor. Buen Dios, te doy gracias porque esta tarde podemos estudiar Génesis en un capítulo del cual necesitamos tu ayuda. Un capítulo genealógico principalmente, con muchos nombres, descendientes, lugares, familias, mujeres e hijos. Sin embargo, hay una lección detrás de esto. Toda la palabra está inspirada y es útil para que aprendamos, útil para que entendamos, para que comprendamos y seamos cada vez obedientes a ti. Bendecimos tu nombre esta tarde. Gracias por esta posibilidad. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Como cada miércoles, salvo algunas excepciones que hemos hecho, les invito para escuchar una alabanza y luego vamos a la lectura de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenido al estudio. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar
habiendo disfrutado de esta alabanza, ahora vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Quiero que se armen de paciencia, porque será una lectura un poquito intensa, un poquito extensa, pero es necesaria, porque toda la palabra no está puesta ahí para evitarla o para eh, pasarla por alto, sino para entender qué quiere decir y por qué Dios la puso ahí para nosotros. Abran, mis hermanos, en sus Biblias el capítulo 36 del libro de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo 36 que nos habla de los descendientes de Esaú. Les doy unos segunditos para que la encuentren. Génesis capítulo 36, los descendientes de Esaú. Este capítulo tiene 43 versículos, es extenso, pero no es tanto lo extenso, hemos leído a veces eso y más. Pero lo que más llama la atención de este capítulo es la cantidad de nombres, lugares y personas que son nombradas en esta genealogía de Esaú. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿todos listos? Capítulo 36 de Génesis. Comenzamos la lectura. Dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel, de la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Joré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sofal, Sibeón, Aná.
Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los horeos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Sigo. Y los hijos de Lotán fueron Ori y Emam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdan, Esban, Itran y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saaván y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los horeos: los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los horeos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Paú. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos son los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Hemos terminado esta ardua lectura de muchos nombres, pero que hay enseñanza en ella. Oramos a Dios para que Él nos ilumine en el estudio de la palabra. Amén. Señor, hemos leído un capítulo de mucha historia, de mucha genealogía, de mucho nombre, familia y lugar. Sin duda para nosotros es como una lluvia de antecedentes, de información, que tal vez alguna relación puede tener, pero la gran mayoría no la tiene. Por eso, buen Dios, te clamamos para que tú nos ayudes hoy día, porque es necesario que tu bendición repose sobre nosotros en el estudio de la palabra. Señor, te doy gracias por esto que tú nos enseñas hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, los invito a otra canción y vamos al estudio de esta palabra que hemos leído hoy. Que Dios les bendiga. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como
Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Muy bien, hemos disfrutado de otra linda canción y ahora vamos a la palabra que hemos leído largamente. Hay varios temas generales en esta palabra que debemos tener en cuenta al momento de estudiarla y de conversar acerca de ella. El primer tema que debemos decir es que por un tiempo, después de la muerte de Isaac, se mantienen juntos Esaú y Jacob. Recuerden que lo último visto la semana pasada es que cuando murió Isaac, fue sepultado por sus dos hijos, por Jacob y Esaú, y da la impresión de que ellos se mantuvieron juntos por un tiempo y luego comenzaron a tener dificultades por sus posesiones, por su ganado, por sus siervos, etcétera, etcétera. Es una historia muy parecida a la historia de Abraham con Lot, y finalmente ellos se separan. Y es así como Esaú
toma a todo su familión grande y se va con este familión hacia una tierra hacia el sur. Lo dice claramente la palabra del Señor. Y en esta tierra, él funda su familia y de esta familia viene toda su descendencia. Debemos decir aquí, mis hermanos, que Canaán, aunque es un nombre para nosotros del todo bíblico y del todo del lugar de la tierra prometida, no debemos confundirnos que en esta época, en la época en que Dios estaba formando recién a su pueblo, en esta época no era la tierra prometida. No. La tierra prometida es aquella que le da Dios al pueblo de Israel cuando regresan de Egipto. Esa es la tierra. Y si ustedes recuerdan un poco conmigo, cuando ingresan a la tierra prometida, una de las cosas que Dios le encarga al pueblo es que no solamente no haya asociación con los pueblos que habitaban esa tierra, sino que además ojalá fueran todos erradicados de esa tierra, los pueblos extraños, de tal manera que el pueblo de Israel reinase y gobernase en esa tierra solos, puramente y dependiendo exclusivamente del Señor. Por lo tanto, vámonos al contexto. En este momento, la tierra de Canaán no es la tierra prometida, es el lugar de la promesa de la tierra prometida, pero no lo es. Es por esto que tanto Abraham como sus hijos, como Isaac y como Jacob, cuando tienen que instalarse en esta tierra, lo hacen en lugares donde está la presencia de Dios. Ellos no eligen un lugar cómodo, no eligen un lugar apto, como lo haría cualquier ser humano, porque las condiciones se dan, sino que ellos se preocupan de que si en ese lugar hubo un encuentro con Dios, ese lugar ellos quieren vivir. Establecen un altar, hacen oración, Dios aparece en ese lugar, ellos santifican el lugar, le ponen un nombre relativo al encuentro que han tenido con Dios y normalmente ellos tienden a comprar una porción de tierra a los habitantes de Canaán, de tal manera que ninguno de ellos se tome la razón de decir, le prestamos un terreno, se criaron con nosotros, gracias a nosotros se hicieron pueblo. No, ellos compraban un terreno principalmente para la sepultura, de tal manera que donde ellos murieran y habitaran era de ellos, no una mezcla con el pueblo. Esto es una primera cosa importante. Y si bien Jacob se había juntado con Esaú, habían hecho las paces en su regreso desde el norte, y hay un reencuentro ahora aquí en la sepultura de Isaac, llega el punto en el cual ambos deben separarse. Y bueno, la historia de todo este capítulo tiene que ver no con Jacob, sino con Esaú. Y en la historia con Esaú, claramente podemos ver de que él, primero que nada, nos dice al principio de que él tomó varias mujeres que le dieron muchos hijos también. Esta práctica de tomar mujeres era una práctica de aquellos que no creían y no confiaban en Dios. Era una práctica mundana, era una práctica de los hombres que no le pertenecían al Señor, y por lo tanto Esaú sin ningún problema lo hizo. Tal vez se confundió con su hermano pensando que Jacob tenía 4 mujeres, ¿recuerdan ustedes? 4 mujeres, sin embargo, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el que Jacob haya tenido a 2 mujeres con sus 2 concubinas o con sus 2 siervas, no significa que Dios aprobara en ninguna manera la poligamia, porque él amaba a una en particular, a una mujer en particular, que era Raquel, y como él amaba a Raquel, él trabajó por ella, le fue dada su hermana Lea, y bueno, ya se armó de la dote de Raquel y de Lea, y más encima le fueron dadas las siervas Silpa y Bila a ellas. Por lo tanto eran 4 mujeres que procrearon para Jacob teniendo 13 hijos de él. Tal vez Esaú se confundió y dijo, si mi hermano, que está más cerca de Dios,
y que vivió lejos de la tierra y vuelve a la tierra con todas esas mujeres y todos esos hijos, tal vez le dio pie a él para pensar de que él podía tener muchas mujeres. Pero la Biblia dice que él tomó las mujeres del lugar de Canaán. No fue así como Jacob. Jacob fue a su familia. Y esta petición de que él fuera a buscar mujer a su familia era para que se conservase la pureza del llamamiento de Dios. Y aquí hay una primera lección que debemos aprender. Cuando uno decide seguir y servir a Dios, todo lo que uno haga debe darse al mismo propósito. No puedo decir que yo sirvo a Dios y hago cualquier cosa, me junto con cualquier persona y tengo todo tipo de actuaciones porque en estricto rigor me contradigo del perfil que Dios quiere para mí. Aquí hay que tener cuidado. Yo no estoy hablando de que el pueblo de Dios sea un pueblo sectario, un pueblo egoísta y un pueblo que diga yo no me junto con el resto porque no soy como el resto. No, no vamos a entrar en ese fariseísmo. El Señor nos llamó al mundo, pero nos aclaró que nosotros no somos del mundo, como Él tampoco es de este mundo. Entonces, estamos aquí con un propósito de Dios para alcanzar y para ganar almas para Cristo, pero eso no significa que nuestra morada, como no es nuestra morada, debemos mantener las costumbres propias de nuestra naturaleza, de nuestra nueva naturaleza, de nuestra patria celestial. Hoy día que estamos en situaciones de migrantes, no solamente en Chile, sino que migrantes en las naciones que tienen más recursos, como es Estados Unidos, podemos ver que los migrantes llegan a un lugar por causa de un trabajo, por causa de un bienestar, por causa de una mejor vida y un mejor pasar en tal vez un tiempo de sufrimiento largo, ¿verdad? Pero no llegan con el afán de culturizarse con ese país. La culturización, tiene un nombre especial, no recuerdo ahora. La culturización significa que es un proceso que se da por la necesidad de vivir en un país. Yo no puedo ir a vivir a un país de lengua extraña sin aprender su idioma porque me voy a morir de hambre. No voy a poder ir a ninguna parte, no voy a poder recibir un trabajo, no voy a poder estudiar, no voy a poder viajar, no voy a comprar, no puedo hacer nada si no hablo el lenguaje. Entonces, la culturización tiene que ver con la necesidad imperante de adquirir una herramienta que me una en el propósito que yo tengo. Ojo con eso. Yo no voy a vivir a Argentina para hacerme un argentino. Yo voy a vivir a Argentina porque un trabajo me llevó para allá, un estudio me llevó para allá. Y mi culturización tiene que ver con mi necesidad profunda de habitar, cohabitar y desarrollarme en ese país. Luego llego al final a hablar como un argentino, llego a comer las comidas de los argentinos, llego a vivenciar la manera en que ellos ven el mundo y la cultura, pero no es que yo me fui a ser un argentino, sino que mi necesidad me llevó para allá. El ser chileno es tan propio nuestro que apenas yo conozca en otro país a una familia chilena, les puedo asegurar que procuraré encontrarme con ellos al menos una vez al mes. Y al encontrarme con ellos vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a recordar Chile, vamos a recordar Temuco, vamos a recordar el lago Villarrica, Pucón, los días de verano, las lluvias del invierno, vamos a recorrer Santiago, tal vez el Cerro Santa Lucía, etcétera, etcétera, etcétera. Las vivencias se van a cruzar y hablaremos de la familia, de dónde eres tú, de dónde naciste, con quién te casaste, dónde se criaron tus hijos. Mira, esta ciudad fue mi ciudad, esta fue la ciudad de mis abuelos. Hablaremos todo relativo a nuestro país porque esa es nuestra cultura. Y no solamente vamos a hablar, vamos a comer. Y no vamos a comer la comida de ese país, sino que alguien dirá, yo voy a hacer una cazuela. Otro dirá, yo quiero hacer una empanada. U otro dirá, vamos a hacer un buen bistec con puré. En fin, la cultura propia de cada uno que va por dentro siempre tendrá la necesidad de enlazarse con alguien que hable de esa cultura, que converse, que conviva, que coma, que viva esa cultura propia del corazón. No sé si me entiendo. Entonces, cuando yo me voy al extranjero, a vivir al extranjero, tengo dos situaciones. Uno, nunca dejo de ser chileno, nunca, porque va en mi ADN, va en mi sangre, salvo que yo me haya ido de 6 meses, ¿no? Pero pensando que uno ya es grande y vivió en Chile muchos años, esta es nuestra propia cultura que no vamos a dejar jamás. Vamos
a asumir la cultura del país por la necesidad del trabajo, del lenguaje, de la comunicación y de la vida finalmente. Tendremos, entre comillas, dos culturas. Pero la fuerte, la que nunca se va, es la que tiene uno en su corazón de nacimiento, ¿verdad? Si yo voy a la escritura con esto que acabo de decirle, debo decir también que aquellos que le pertenecen a Dios, aquellos que tienen una relación con Dios, tienen una cultura de hijos de Dios tan arraigada en sus propios corazones que es una necesidad estar en comunión con Dios. Así lo tuvo Abraham, así lo tuvo Isaac, así lo tuvo Jacob y así lo deben tener los descendientes que Dios estableció para las familias de Israel. Pero no es el caso de Esaú y no es el caso de Ismael. Ellos tienen una cultura diferente. No está Dios en su ADN, no está Dios en el pensamiento de su corazón. Por lo tanto, ellos están, entre comillas, libres para decidir, para tomar cualquier acción y culturizarse con cualquier otro grupo de personas. Es así como la historia de Esaú nos lleva primero a decir que él tomó hijas de Canaán. No tuvo cuidado de quiénes eran, de qué familias, qué pensaban, qué creían, sino que las tomó y tuvo descendencia con ellas. Parte diciendo que no tuvo cuidado de lo que Dios podía querer para él. La primera lección es que un hijo de Dios que ha recibido la nueva vida en el Señor y que ha recibido este encargo de Dios para que seamos como Él, santos y perfectos, debe cuidar todas sus relaciones para que la cultura interior del Hijo de Dios jamás se pierda. Por eso es que uno tiende a conversar con otros cristianos, a cantar con otros cristianos, a compartir experiencias, testimonios, oraciones, incluso nuestras comidas, porque es muy grato hablar con quienes tienen tu lenguaje. Y no por un tema de parecer un cristiano, sino porque es intrínseco de cada uno el tenerlo dentro de su corazón. Pero cuando esto no ocurre y te culturizas con todo, te juntas con uno, bailas con uno, cantas con otro, te ríes de cualquier cosa, lees cualquier cosa, conversas, validas a cualquier persona, eso significa que la cultura interior tuya de Dios no está, o no es tal, o no tiene la fuerza, ¿me entiendes? Al no tener esto fuerte en tu corazón, haces todo tipo de mezcla. Y a Esaú le pasó eso. Él no tenía la cultura de Dios en su corazón, le daba lo mismo, se casó y tuvo hijos porque era lo que él quería hacer. Esta es una primera cosa, mis hermanos. La exclusividad de Dios. Y nótese, no hablo de que nosotros seamos sectarios, ni que nosotros seamos exclusivos y que nosotros discriminemos. Nada que ver con eso. Lo que sí tiene que ver de que el creyente debe venir a este mundo desde una torre, desde una roca. Nuestra vida debe estar puesta sobre la roca que es Cristo para poder alcanzar a un mundo que se pierde, pero no sea que tú te salgas de la roca para ir a alcanzar el mundo y te pierdas con el mundo. He escuchado muchos casos de personas que hicieron rescates de alguien que se ahogaba y se ahogó con el ahogado. O se salvó el que se ahogaba y se ahogó el rescatador, el salvavidas. ¿Y por qué se ahogó? Primero, porque no sabía nadar. En realidad lo llevó más que su capacidad, lo llevó su corazón. Fue un impulso. Fue para allá y no midió las consecuencias y al final él no sabía nadar y se ahogó él. Ha pasado muchas veces. Entonces, cuando hablamos de rescatar a una persona, ya sea en términos físicos como el que estamos conversando, se debe tener claro de que tú estés en una posición de rescate. No te metas al agua si no sabes nadar, no te metas al agua si no sabes rescatar a alguien, porque el riesgo de tu vida y de la persona sube al doble o al triple y ambos pueden perder la vida. Tú debes estar en una posición de rescate. ¿Qué significa? Que debo estar seguro, debo estar firme y debo tener las herramientas de rescate. Si ahora lo convertimos en algo espiritual, estamos sobre la roca que es Cristo. Él es nuestro sostén. Y sobre esta roca nosotros podemos ir a alcanzar el mundo, pero nunca salirnos de ella. Porque si nos salimos de la roca que es Cristo, cometemos el grave error de caer a lo mejor en perdernos en este mundo que es muy, muy llamativo y muy poderoso. No sé si comprenden lo que quiero decir. Yo espero que me entiendan bien. Entonces, la primera lección es que todo lo que hemos tomado de Dios en su palabra, en su espíritu, en la vida nueva, en lo que el Señor nos ha regalado, es algo que celosamente debemos cuidar en nuestro quehacer diario.
Las relaciones que el creyente tiene deben ser cuidadosas. Los trabajos que el creyente tiene deben ser cuidadosos. Las compras que el creyente hace deben ser cuidadosas. Los negocios que el creyente hace deben ser cuidadosas. Todos los ámbitos, los estudios, los trabajos, las amistades, todos los ámbitos deben ser cuidadosos porque nosotros tenemos un encargo especial de Dios. Tenemos un ADN de creyente que no nos puede permitir hacer cualquier cosa, no nos puede permitir cualquier relación, porque en eso podemos ir perdiendo esta cultura interior de cristiano y asumimos cualquier otra porque no tenemos nada con cual defendernos. De nuevo, esta forma de ver la vida nos va a mantener siempre apartados, santificados, consagrados, de tal manera que el mundo al cual le extendemos nuestros brazos para hablarle de Cristo es un mundo que no va a ver a un compañero de juergas, no va a ver a un amigo de chistes, no va a ver a un amigo de groserías, de mentiras y de robos. Él va a ver a una persona que está en otro nivel espiritual en el cual puede confiar. No es malo que un hijo de Dios tenga amigos que pueden ser de distintos pensamientos, no decimos que no, pero estamos diciendo que la postura del creyente siempre debe estar basada en su creencia en Dios, porque esta postura va a ser como un faro para la vida de las demás personas. No serás el más popular. Por cierto, el chiste del más gracioso no van a ser los tuyos. No tendrás los mejores chistes, no tendrás las mejores copuchas, no tendrás la mejor historia. Por el contrario, el que tú hables de Dios será bastante impopular para los amigos. Será entre incómodo, casi no querrán encontrarse contigo porque este va a canutear, en fin. Pero créeme, cuando alguno de ellos esté en una necesidad espiritual, no van a ir a sus amigotes de la risa, del chiste, del comentario, no. Cuando una persona tiene esa necesidad espiritual, va a ir justamente a la persona que está en Cristo, porque sabe que está puesto sobre una roca firme y que lo puede ayudar, que le puede tender la mano y lo puede sacar con la ayuda del Señor. Pero no va a ir a sus amigotes, los que en realidad no tienen mucho que ofrecer, porque perdieron totalmente la perspectiva. ¿Me entiendes? Si tú te enredas en las cosas del mundo, te conviertes en uno parecido a ellos, no sirves para el servicio de Dios, perdóname que lo diga, porque ellos nunca te verán como referente. Ellos te verán como uno más, que a lo mejor tiene una práctica cristiana, que va a una iglesia, que se dice evangélico, pero no es de fondo en su corazón. Por lo tanto, ocurre que el día de mañana no hay para qué pedirle ayuda a él si él es igual que nosotros. Y ojo con esto, el mundo tiene la tendencia de homologar al cristiano a ellos, siempre. Fui a una ceremonia. Y en esa ceremonia una persona me ofrecía que me sirviera algo de trago. Y me insistía, pastor, esto no tiene nada. Pastor, esto tiene una gotita de alcohol. Pastor. Y le dije, no, no, no y no. No por una formalidad, mis hermanos. Porque probablemente ese trago con ese par de grados de alcohol no es el pecado en sí. Sin embargo, si uno rompe su principio y se rebaja, ¿qué dice la persona? Es igual que nosotros nomás. Es cuestión de presionarlo un poquito y se va a tomar un traguito igual. No sé si me entiende. Entonces, por eso que uno tiene que estar muy firme en el Señor para que uno marque una diferencia con las personas que no son de Cristo y estas personas te vean como referente. Si no es solo por ser un pesado, por ser un tirado, por ser un canuto cuadrado, no, es para marcar un referente para ellos. Ellos tienen que ver que la vida en Cristo produce nuevas obras en uno y estas obras nuevas pueden ser el día de mañana el camino que les conduzca a ellos a los pies del Señor. ¿De acuerdo? Este es un primer principio. El otro principio que vemos entre todos estos nombres, que se encarga la lectura de decir en varias oportunidades que Esaú es Edom. ¿Cierto? Esaú es Edom. Entonces, Edom es una localización al sur de Israel, en la zona sur de Israel. No puedo mostrarles un planito, pero está al sur de Israel. Y Edom vienen los edomitas. Hay varios nombres que salen en este texto, en los cuales podemos ver que son la generación de los pueblos que el día de mañana le generaron un problema a Israel porque eran los enemigos acérrimos de Israel. Bueno, la descendencia de Esaú, si ustedes leen con cuidado, se va repitiendo
Es decir, vuelve a repetir con mayor detalle la descendencia, las mujeres que él tuvo, los hijos que ellos tuvieron y la descendencia de ellos. Pero hay aquí algo importante. Los nombres de las personas era el nombre que adoptaba el lugar. ¿Me entiende? Entonces, ese lugar tenía el nombre del primer habitante o del que llegaba a fundar, a conquistar ese lugar, y luego ese lugar era llamado con el nombre, y todas las personas que habitaban ahí llevaban ¿cómo se dice eso? Tenían la raíz del nombre del habitante, pero eran del lugar. Por ejemplo, Esaú es Edom, ¿cierto? Edom. Y él dice que habitó en el monte de Seir. En el lugar donde él habitó, Edom marcó el nombre de sus habitantes como los edomitas. Y ya comienza a tener un sentido para nosotros porque los edomitas eran un pueblo guerrero, enemigos acérrimos de Israel, a partir de Esaú, que era llamado Edom. Hay también otros nombres en este texto que nos llaman mucho la atención. En el verso 12 dice la palabra, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Amalec también es un nombre que en el lugar donde se instalan, todos los descendientes de él se llaman amalecitas. Y si ustedes recuerdan bien, los amalecitas también eran enemigos acérrimos de Dios. Un poquito más adelante sale en el verso 35, y murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián. Ahí están los madianitas en el campo de Moab, moabitas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hagamos un pequeño resumen. Tenemos los edomitas, tenemos los amalecitas, tenemos los madianitas y tenemos los moabitas. Solamente por decir 4 descendientes de Esaú que llegaron a ser un pueblo que atacó, odió y le causó graves problemas a Israel en toda su vida. Ahora, esto más allá de una historia, tiene que ver con una cosa muy compleja. La descendencia que no va por el camino de Dios, tarde o temprano se convertirá en un enemigo de las cosas de Dios. Esta historia no solamente nos muestra de cómo se formaron los pueblos que atacaron a Israel y que fueron enemigos de Israel y que fueron pueblos idólatras y pueblos pecaminosos, sino que además está diciendo para nosotros de que el cuidado de que toda la descendencia le pertenezca al Señor es muy importante, porque a partir de esa descendencia nosotros podemos tener seguridad y cautela que el nombre de Dios se mantiene, que el nombre de Dios se respeta y que las costumbres de Dios se mantienen en el tiempo en adelante. Pero cuando esto no es así, se pierde total control de la descendencia, y esta descendencia irá en cualquier sentido, en cualquier rumbo, llegando a ser probablemente enemigos de Dios en algún momento. Ahora, ¿quién rompe esta maldición? Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él, sin importar donde alguien se encuentre o donde alguien llegó a estar, Él puede venir para cambiar el futuro de esa persona si esa persona se entrega a Jesucristo. Por esto que para nosotros las maldiciones que podemos tener en una vida sin Dios se terminan con Cristo. Llegamos a los pies del Señor, el Señor nos lava en su sangre, nos perdona, nos da una nueva herencia, una nueva vida, nos hace sus hijos. Él rompe toda maldición y tenemos la oportunidad, a partir de nuestra nueva vida en Cristo, de generar una nueva, valga la redundancia, una nueva generación de creyentes hacia abajo de nosotros, de tal manera que el nombre del Señor sea loado, sea alabado, sea exaltado y sea enseñado en las generaciones futuras. Esto es muy relevante, mis hermanos, porque nadie tiene que morir. No importa dónde haya nacido, no importa cuál fue su pasado,
Lo importante es que el Señor nos invita a todos hoy día a tener una nueva vida en Cristo para que nuestras generaciones sean sanadas desde adentro y tengan un futuro esplendoroso en las cosas del Señor. Nos enseña la descendencia larga de Esaú, que él no buscó a Dios. Él tuvo la oportunidad de ser el primogénito bendito de su padre, de Isaac, y no lo hizo. Él prefirió un guiso de lentejas y vendió la primogenitura. Esta venta significó para él el principio de los males, porque termina finalmente produciendo pueblos contrarios y enemigos al Señor, como los que ya acabamos de leer. Es toda una generación perdida. Si nos vamos un poquito más hacia arriba, cuando Abraham tuvo a Ismael, Ismael tampoco mantuvo los caminos del Señor. Ismael también se casó con mujeres del lugar, se fue lejos hacia el oriente y finalmente hoy día nacen de él los árabes, personas que por su fe odian profundamente a los cristianos y por su fe odian profundamente a los israelitas. Entonces, yo diría que de Ismael viene la persecución a Israel hoy día, en el tiempo presente, y de los años que se formó el pueblo árabe y la religión que ellos tienen. Y en la época del pueblo de Israel, Esaú fue el formador de los pueblos enemigos que lo atacaron y lo molestaron y que traían también toda clase de malas influencias para los israelitas, en lo que tiene que ver con la gobernabilidad del país, en lo que tiene que ver con la religión del país, en lo que tiene que ver con la idolatría, en lo que tiene que ver con el pecado, en lo que tiene que ver con la falta de moral. Eran una influencia negativísima instaladas en el mismo lugar. Por eso que Dios, cuando les pide que entren, ellos exterminan a todos, porque ustedes tienen que nacer como una nueva generación. No podemos decir que Dios era malo para hacer el exterminio, pero lo que está diciendo, el hecho de la consagración a Dios es fundamental y nada debe quedar, porque eso pequeñito que queda se producirá el día de mañana en una fuente mala para la formación de los cristianos. Vamos a quedar hasta aquí hoy día, mis hermanos. Creo que ha sido una lección buena. Hemos aprendido, hemos sacado conclusiones adelante. Por eso que bendecimos el nombre del Señor, por haber aprendido hoy día sobre los descendientes de Esaú. Luego cambiaremos completamente, nos iremos ya a la historia que conocemos a partir de la otra semana, pero en esta semana quedamos en esta historia hasta aquí, aprendiendo estas lecciones de vida que el Señor quiere para nosotros. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Señor, gracias por la lección que hemos hoy día estudiado respecto de los descendientes de Esaú. Un texto largo, complejo, pero con ciertas claves importantes que hoy asumimos como principios para nuestra vida. Debemos tener el celo por las cosas de Dios en todo lo que hacemos, en lo que decidimos, en lo que compramos, en lo que comemos, en lo que vivimos, de tal manera que seamos para el Señor exclusivos y que seamos referente para la gente que anda por ahí sin Cristo, pueda haber en nosotros un faro que los guíe hasta los pies del Señor. También hemos aprendido, Dios, que por la historia de Esaú se formaron todos estos pueblos extraños que eran contrarios a Israel, a la fe del Señor, y que atacaban a Israel, lo molestaban, le enseñaban malas prácticas. Ellos fueron la base de la idolatría del pueblo de Israel, porque los israelitas miraban a los vecinos y veían la idolatría, veían la gobernabilidad, veían el desenfreno y traían el pecado a su interior y siempre causó mucho daño. Por lo tanto, esta semilla que nace de Esaú en adelante es una semilla que provoca profundos problemas en la vida de Israel que vamos a ir viendo con el tiempo en las lecciones de más adelante. Señor, gracias por las lecciones aprendidas hoy. Bendice a mis hermanos, bendice su corazón y permite que cada uno quede con el deseo de ser exclusivo, consagrado para Dios, porque tiene una influencia muy grande y muy buena para la vida de las personas que nos rodean y nos miran. Bendecimos tu nombre esta tarde y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Un placer haber estado con ustedes. Me despido yo de este estudio bíblico de hoy y les dejo invitado para que vean nuestro culto el próximo domingo. Recuerden que el domingo tenemos
tenemos un culto sin asistente por cuidados del contagio, pero lo vamos a transmitir en vivo. Vamos a poner la dirección con tiempo, ya sabemos cómo, para que usted entre a las 11 y nos vea en el culto en vivo. Oremos a Dios para que los números cambien radicalmente y volvamos a la casa del Señor tan pronto Él nos permita. Un abrazo para todos, bendiciones, mis saludos para toda la familia. Amén y amén.